Queridas hermanas y hermanos, hoy les voy a invitar a que recuerden alguna etapa, algún momento muy particular de la escuela. Quienes tuvimos la fortuna de poder ir a la escuela, seguramente que recordaremos los momentos en que había un examen. También tendrán muy claramente esa experiencia quienes tuvieron que presentar un examen de admisión a la escuela profesional o alguna otra escuela. En esas circunstancias, los maestros o examinadores podían ver en los presentes, niños o jóvenes, diversas caras o reacciones. Desde los que se ponían contentos porque iban respondiendo con rapidez y seguridad, hasta los que sudaban, se tronaban los dedos, se jalaban el cabello y hacían gestos. Si yo les preguntara a ustedes, ¿por qué tanta diferencia entre unos alumnos y otros si se trataba del mismo examen? Estoy seguro que la mayoría de ustedes, recordando su propia experiencia, dirían, Padre, porque unos se prepararon para el examen y otros no. Y tienen toda la razón. Para los que se prepararon, ese examen significó una completa alegría y satisfacción porque gracias a él podrían continuar ascendiendo en sus estudios hacia la meta. En cambio, para quienes por pereza, negligencia, falta de disciplina o responsabilidad, ese examen no solo era causa de, como se dice popularmente, sangre, sudor y lágrimas, sino de ser reprobados e incluso rechazados. ¿Cuánta diferencia puede haber entre una buena preparación para las cosas y para la vida y entre vivir haciendo las cosas mediocremente, sin entusiasmo, sin responsabilidad, sin valorar las oportunidades? Quizás por eso hay tantos reprobados, no solo en la escuela, donde son pocos los que llegan a titularse, sino también cuántos reprobados en su salud, diabéticos por no cuidarse, personas que perdieron la vida por cirrosis hepática o por manejar en estado de ebriedad o bajo alguna droga, personas que preferían autorrecetarse que acudir al médico, etc. Personas que no se hicieron el examen de mama o de próstata, reprobados. ¿Cuántas personas reprueban en su vida matrimonial por dejar todo para después, por no dialogar, por no saber poner límites desde el principio o por no ser tolerantes en otras cosas? ¿Cuántas personas reprueban en su trabajo por ser impuntuales, incumplidos, por no buscar nuevos métodos o materiales, por no saber convivir con los compañeros, por su falta de honestidad? Sí, lamentablemente en muchas áreas de la vida hay muchos reprobados. Y esta palabra, aunque es mala, no lo es tanto, porque reprobar significa tener la oportunidad de volver a probar, de volver a cursar la materia o el curso. Sí, en ocasiones se permite reprobar para dar una nueva oportunidad, pero la vida y la palabra de Dios de hoy nos enseñan que lamentablemente no siempre se permite reprobar, porque hay oportunidades únicas que no se pueden repetir. Por ejemplo, quien perdió la vida por negligencia no puede volverla a tener. Quien perdió a la pareja por una infidelidad muchas veces no la puede volver a tener. Quien perdió la salud por no cuidarse en el azúcar y tiene diabetes no puede regresar a la etapa anterior. Quien perdió un trabajo por irresponsabilidad tampoco puede tener siempre una segunda oportunidad. Y quien pierde la vida eterna por pensar únicamente en la vida terrena, la pierde para siempre. En el cristianismo se nos enseña que la vida que cada uno de nosotros es única e irrepetible y por lo tanto que exige mucha conciencia, valoración, agradecimiento y responsabilidad. No es igual esto para quienes, por ejemplo, creen en la teoría de la reencarnación, en la que de acuerdo a esa teoría total
si fallaste en esta vida una vez, te vuelves a reencarnar en planta, animal o persona las veces que sean necesarias hasta que llegues a alcanzar el nivel de excelencia y trascendencia. No. Para el cristiano, la vida es una única oportunidad y por ello exige, como he dicho, conciencia, valoración, agradecimiento y responsabilidad en todo. Y ustedes preguntarán, ¿por qué inicié la homilía de hoy hablando de las distintas experiencias ante un examen? Miren, todos sabemos que la Biblia fue escrita a lo largo de cientos de años y por lo tanto su contenido refleja distintos momentos históricos. También sabemos que la Biblia es un conjunto de libros con distintos géneros literarios. Algunos son totalmente históricos, pero también tiene partes donde se nos habla mediante poesía, proverbios o parábolas. Uno de los géneros literarios que se utilizan en la Biblia es el género apocalíptico. El mensaje del Evangelio de hoy, así como la lectura del profeta Daniel, son parte de este género apocalíptico que utiliza un lenguaje especial para describir las grandes intervenciones de Dios en la historia. Y aunque el género apocalíptico utiliza elementos que hablan de catástrofes, destrucción o fin del mundo, ese no es el punto central en los libros que tienen este género. Su finalidad no es hablar o resaltar los momentos difíciles o de destrucción, como algunos pretenden, para crear miedo o desesperación, sino más bien el mensaje de este género apocalíptico es que por encima, fíjense, por encima de cualquier evento o circunstancia, Dios triunfará. Para que me entiendan un poco, sería como esas novelas donde, para que aparezca más fuerte la figura del protagonista bueno, ponen un antagónico o protagonista malo que es vencido por el bueno. La maldad aparece en la novela solo para que resalte o brille más la bondad. Esta forma de hablar del género apocalíptico la podemos ver claramente, por ejemplo, en la primera lectura. Mientras para quienes están lejos de Dios el tiempo será de angustia, para quienes hacemos el intento de acercarnos más a Él será un tiempo de luz. Estamos a punto de concluir el año litúrgico y el Evangelio de hoy nos recuerda que al final de los tiempos Jesucristo volverá con gran poder y majestad, mientras que los ángeles, instrumentos de Dios en el gobierno del mundo, congregarán a sus elegidos dispersos por toda la tierra. El triunfo definitivo de Jesucristo, llamado también en la Biblia el Hijo del Hombre, para indicar que el Hijo de Dios, siendo Dios, se hizo hombre, implica a su vez el triunfo de los que han sido fieles a Dios a pesar de las persecuciones. Con la figura de la higuera que anuncia el verano, Jesús nos dice que estemos atentos a los signos de los tiempos, a lo que pasa en cada tiempo, y que, dice así, podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero sus palabras no dejarán de cumplirse. Cuando somos testigos de las guerras, de los malos gobernantes, de la miseria o la violencia cada vez más agudas y crecientes, del agotamiento de los recursos naturales o de cualquier cosa, es común que surja una pregunta: ¿qué va a hacer de este mundo? Y aquí es donde Dios se hace presente para recordarnos que si bien muchas cosas dependen del hombre y que debemos de hacer nuestro mejor esfuerzo, no todo depende del hombre. Y Dios puede escribir derecho incluso en medio de los renglones torcidos que escribe el hombre. Un ejemplo de esto puede ser lo que le sucedió a Napoleón por su soberbia, por los seguidores que llegó a tener o por algunas conquistas que logró. Llegó a sentirse Dios o casi Dios, por lo que, dispuesto a imponer su ley en toda Europa, el 8 de julio de 1809 secuestró al Papa Pío VII y lo tuvo encerrado en Francia. Sin embargo, no sería solo un ejército el que lo vencería, sino el invierno. Sí,
En 1812, cuando pretendía atacar y conquistar Moscú, no tomó en cuenta el duro invierno ruso al que no estaban acostumbrados sus soldados. Antes de que Napoleón llegara, los moscovitas, los ciudadanos habitantes de Moscú, decidieron dejar la ciudad, pero no sin antes quemarla, ya que en su mayoría era de madera y además se llevaron todas las provisiones, de tal manera que cuando Napoleón llegó pensando que le entregarían la ciudad, la encontró vacía y sin alimentos. Y por si fuera poco, al querer regresar a Francia, los sorprendió el frío invierno sin alimentos. Se secaron los pastos y sin alimento los caballos del ejército murieron, haciendo que tuvieran que regresar a pie, con frío y enfermedades masivas, dando como resultado que casi la mitad del ejército de 100,000 personas se redujera casi a la mitad. Iban caminando por los lagos congelados y de repente se iba sumiendo uno y otro y otro y otro de los militares de Napoleón. El que parecía invencible fue vencido. Y lo mismo podíamos decir de Hitler, que tenía el sueño de ser el dueño del mundo, con sus proyectos enfermizos y egoístas, lamentablemente seguidos por personas cegadas por el engaño, como suele suceder en todos los tiempos. Como hay gente que cree en líderes que le mienten y después de que han pasado cosas terribles dicen, ¡ay! No fue lo correcto. Bueno, pero en esos renglones torcidos del ser humano de Hitler, también Dios escribió derecho. En esos momentos apocalípticos se pudo ver también la mano de Dios y Hitler fue vencido. Por eso, aunque en los periódicos y en las secciones de noticias de radio y televisión se hable constantemente de cosas negativas, los creyentes debemos entender que ese no es el fin. La palabra de Dios nos dice a todos que el mundo no está dejado de la mano de Dios, que debemos tener fe y confianza a pesar de no comprender el porqué de tanto dolor y sufrimiento. Bueno, en gran parte provocado por el ser humano. Se nos recuerda en la palabra de Dios que debemos tener esperanza a pesar de no saber la fecha exacta en cuando volverá Cristo, el Hijo del Hombre, porque el triunfo de Dios será irreversible y cuando nos encontremos con Él, todo mal y todo dolor desaparecerán para siempre. Para la gente que muere antes que nosotros, ese dolor y ese mal desaparece en el momento en que se encuentran con Dios. Pero para los que estamos en esta tierra o las siguientes generaciones que continúen, en el final de los tiempos, ese dolor, ese mal desaparecerá para siempre. Pidámosle hoy a Dios que nos ayude a mantenernos fieles a Él y en la esperanza del momento triunfal. Que quienes se sienten abatidos digan, no es el final. Que quienes tienen un problema digan, cuento con la ayuda de Dios. Que tengamos esta esperanza en nuestro corazón. Que nuestra oración se una hoy especialmente por quienes se encuentran abatidos, deprimidos, caídos, desilusionados, sin esperanza, para que confíen en Dios, para que Dios escuche su y nuestra oración y haga brillar su luz sobre la oscuridad que les rodea. Que Él, que es la luz y la fuerza, los ilumine y fortalezca, porque todos hemos pasado o pasaremos algún día por momentos semejantes, apocalípticos, y por eso le pedimos que nunca nos deje y nosotros no lo dejemos de su mano. Y a propósito de eso, por esto mandé a hacer la escultura de San Miguel, porque como han escuchado en la primera lectura, Miguel representa el poder de Dios venciendo al mal. Y esta escultura de Miguel venciendo al mal nos recordará a quienes entremos a esta iglesia que tarde o temprano el mal que trata de vencer será vencido.